Este rostro que ves no hechizó Roma con rímel. La escandalizó con venenos, banquetes y poder, disolvió perlas en vino, hizo ejecutar a su hermana en un templo, puso de rodillas a 2 romanos y se negó a desfilar encadenada. Cleopatra jugó con coronas, ejércitos y propaganda, y Octavio tuvo que destruir su leyenda para quedarse con Egipto. Hoy te cuento la versión incómoda, no la de Hollywood, la historia real de Cleopatra. Cleopatra no irrumpe en la historia con un arpa ni con una flecha, sino con un linaje griego empapado en drama familiar. Nace en el 69 a.C., en Alejandría, hija de Ptolomeo XII Auletes, un rey más amante de la flauta que de las finanzas, y de una madre probablemente de la misma dinastía. Desde niña aprende griego, matemáticas, filosofía y milagro, egipcio nativo, algo que sus antepasados helenísticos ni se molestaron en balbucear. Romántico, no, práctico. Si vas a gobernar el Nilo, más vale hablar el idioma de quienes lo habitan. En el 51 a.C., su padre muere y deja el trono a Cleopatra, con 18 años, y a su hermano Ptolomeo XIII, con 10 años. Nada más estable que un cogobierno adolescente con tradición incestuosa, ¿verdad? Los tutores del niño la apartan en el 49 a.C., y Cleopatra huye a Siria para improvisar un ejército. Allí entra Julio César, que en el 48 a.C. persigue a Pompeyo hasta Alejandría. César ve dos cosas: una ciudad capaz de alimentar legiones y una reina que entiende la política como logística. Cleopatra no le recita versos, le ofrece puertos, grano y dinero. Él a cambio le brinda lo que Egipto necesita: legitimidad romana y acero. César intenta reconciliar a la pareja real, pero la corte egipcia no practica los abrazos grupales. Hay asedio, incendio en el puerto y golpes de palacio. Lo decisivo llega con los refuerzos de César. Ptolomeo XIII huye y acaba ahogado en el Nilo, y Cleopatra queda en el trono con otro hermano menor, Ptolomeo XIV, como corregente decorativo. Pasa de reina exiliada a socia imprescindible del romano más temido de todo el Mediterráneo. ¿Y el romance? Sí, existió, pero el núcleo fue la alianza. Ella asegura grano y orden interno. Él garantiza que nadie toque la joya del Nilo. Los romanos con mala leche decían que Cleopatra entró en Roma mucho antes que su litera, con chismes. Plutarco dejó caer que su primera entrevista con César no fue solo política y que la célebre alfombra, o saco de lino, en la que se coló hasta sus aposentos, se convirtió en material de sobremesa para medio senado. A eso súmale la tradición ptolomaica de los matrimonios entre hermanos y ya tienes el cóctel perfecto para que las comadres romanas la tildaran de incestuosa y lasciva, aunque en Alejandría aquello era protocolo dinástico, no libertinaje. En el 47 a.C. nace Cesarión, su hijo con César, muy conveniente para la dinastía. Cleopatra visita Roma en 46-45 a.C., pero los idus de marzo de 44 a.C. convierten a César en cadáver. La mayoría ante el cuerpo de un aliado se queda sin plan. Cleopatra no. Tomó una decisión que cambiaría todo el curso de la historia. Regresa a Egipto, se deshace de Ptolomeo XIV, veneno, un accidente, nunca quedó claro, y eleva a Cesarión como corregente. Su jugada dinástica choca con un Octavio blindado jurídicamente y voraz en política, así que mira el tablero entero, no la casilla sentimental. Si César fue el socio A, ahora necesita un socio B con recursos para contener a Roma y financiar su oriente. Y ese socio se llama Marco Antonio, y entra en escena en el 41 a.C. El célebre encuentro en Tarso no es una comedia romántica, es una cumbre con escenografía. Cleopatra llega en una barca dorada, vestida como Afrodita. ¿Por qué negociar en gris si puedes deslumbrar? Antonio, tras un tropiezo militar contra los partos, necesita recursos y prestigio. Cleopatra necesita territorio, seguridad y margen de maniobra. Que si se proclama la diosa que ama a su padre, que si aparece como Isis y pasea a Antonio como Dioniso, el pueblo no lee boletines oficiales, devora teatro. Cleopatra dirige el espectáculo más eficaz de su tiempo. Mientras gobierna en serio, fija tipos de cambio, regula precios, concede exenciones fiscales, financia templos y abre graneros cuando el Nilo flaquea. Eso que en Roma caricaturizan como orgías de oro, en Egipto evitan brunas y motines. En el 40 a.C. nacen los gemelos Alexander Helios y Cleopatra Selén. En el 36 a.C. Ptolomeo Filadelfo. Antonio devuelve el oxígeno recibido, restituye posesiones, reconoce a los hijos con títulos y en las donaciones de Alejandría del 34 a.C. reparte coronas como si fueran confeti. Los senadores romanos se escandalizan. Para Oriente, Cleopatra es garantía de estabilidad. Para Roma, competencia intolerable. Y ahí nace el cliché útil, la hechicera oriental que embrutece al pobre romano.
Perfecto cuando no quieres admitir que perdiste influencia porque otro gobierno financia mejor. La grieta crece con cada banquete, con cada corona, con cada moneda con su perfil. Y Alejandría ve grandeza. Roma ve amenaza. Con Antonio, los rumores se sirvieron en bandeja de oro. Se decía que fundaron un club de juerga llamado Los Inimitables, y que competían en banquetes obscenos. Ella disolviendo una perla en vinagre, él intentando igualarla con montañas de plata fundida, y perdiendo el duelo, claro. También corría la voz de que se disfrazaban para recorrer Alejandría de noche, gastando bromas, entrando en tabernas y apostando a quién seducía más rápido con solo una mirada. Propaganda perfecta para Roma. Octavio, genio del relato, decide en el 32 a.C. que su guerra no será contra Antonio. Eso olería a guerra civil, sino contra Cleopatra. Es más limpio, más legal y más rentable en propaganda. Filtra el testamento de Antonio, que supuestamente quiere ser enterrado en Alejandría. Sugiere que la reina pretende sentar a Cesarión por encima de él y fija el marco que le conviene. La Roma decente contra la reina extranjera que roba almas romanas. La estrategia es simple y eficaz, desromantizar a Antonio y orientalizar la amenaza. Si ella es el peligro, los indecisos de Italia ya no ven un pleito de egos, ven defensa de la patria. Cada ritual alejandrino sirve de prueba. Mientras tanto, la campaña parta de Antonio del 36 a.C. es un lodazal. Pierde hombres y crédito. Cleopatra lo reabastece y lo arropa. Él se recompone y firma más donaciones. Octavio, viendo el filón, convoca al Senado y excita la indignación. Cosecha alianzas de todos los agraviados por la supuesta egipcianización de Antonio y logra lo que quiere: mandato para la guerra contra Egipto. Llegamos a Aquio 31 a.C. Antonio sueña con invadir Italia, pero Cleopatra impone una lógica fría. Si llevas la guerra allí, te cortan el Nilo. Si mantienes la flota unida, siempre puedes romper el bloqueo con tesoros y con la familia a salvo y recomponer desde Alejandría. El día decisivo, el viento y Agripa favorecen a Octavio. Cleopatra maniobra y sale del embudo. Antonio la sigue. La flota, viéndolos alejarse, interpreta derrota. Y Roma, que necesitaba una imagen, ya la tiene. Huyeron. ¿Fue una huida o una evacuación estratégica que salió mal? Te leo en los comentarios, pero la respuesta es: depende de quién escriba la crónica. En política no siempre ganas la batalla, a veces ganas el adjetivo con el que se contará para siempre, y Octavio ganó ambas cosas. La maquinaria de Octavio no se privó, panfletos y discursos insinuaban que Cleopatra usaba filtros y afrodisíacos para esclavizar a Antonio, que tenía un harén de filósofos, eunucos y bailarinas a su servicio, y que sus ceremonias isíacas terminaban en ritos licenciosos. Plutarco recoge que Antonio firmaba órdenes borracho y perfumado, en las rodillas de la reina. Da igual si fue caricatura, porque el chisme funcionaba. Cada ungüento y cada túnica de lino se convertían en prueba de que la reina excitaba a Roma con el mismo arte con que vaciaba sus arcas. Y de alguno de los territorios que quería Cleopatra hablaremos en futuros vídeos, así que suscríbete para no perderte absolutamente nada. Tras Aquio, Cleopatra pasa a modo contención. Envía emisarios, negocia con Octavio, tantea alianzas, intenta proteger a sus hijos y prepara su tumba con tesoros como póliza de dignidad. Su obsesión es clara: evitar la humillación en cadenas por las calles de Roma, como le ocurrió a su hermana Arsínoe en el triunfo de César. Ofrece acuerdos, pero Octavio piensa en clave imperial. Si la lleva viva, perfecciona su mito de restaurador. Las condiciones se vuelven imposibles. Antonio, acorralado y traicionado, elige la salida romana clásica. Se atraviesa el vientre. Cleopatra lo recoge agonizante, lo llora en su mausoleo y lo entierra con honores. Después se reserva su última decisión. Cuando entiende el plan de Octavio, exhibirla viva, se quita del tablero. Fue un áspid, un ungüento, una aguja. El método es lo de menos. El mensaje es inequívoco: yo no seré un trofeo. En la última temporada de su vida, el morbo se volvió fúnebre. Se susurraba que mandó construir una habitación secreta, forrada de perfumes y cosméticos, para morir bella y perfumada, como si hasta su final debiera de ser un espectáculo erótico para humillar a Octavio. Otros juraban que antes de decidirse por el veneno, probó dosis con esclavas para encontrar la mezcla más dulce. Y los más crueles añadieron que hizo llegar a Octavio una lista con sus joyas y sus artes, por si prefería comprar su cuerpo antes que su reino. ¿Y ese fue su error fatal? Para Octavio no, lo que necesitaba era Egipto. Para Cleopatra, rendir su cuerpo a la liturgia del enemigo habría matado su propia narrativa. Prefirió la sombra de libertad a la jaula del triunfo.
Alejandría cae. Egipto se convierte en provincia personal del vencedor. Los hijos pequeños desfilan en el triunfo, humillación diplomática, y Cesarión es eliminado. 2 Césares no caben en el mundo. Fin del periodo helenístico. Nace Augusto. Tras la muerte de Cleopatra, el cotilleo no paró. Poetas de salón vendían manuales de seducción al estilo de Cleopatra, y en las casas acomodadas se representaban banquetes egipcianos con bailarinas, liras y vino especiado, como si recrear su aura diera prestigio en fiestas privadas. Cleopatra Selén heredó parte del magnetismo de su madre, y en Mauritania la iconografía isíaca decoró monedas y patios, versión domesticada del escándalo. Augusto ganó el imperio, Cleopatra el mito tórrido que llenó siglos de almohadones, susurros y escenarios. Pasan las trompetas, se guarda el atrezzo y el brillo de Alejandría se apaga. ¿Qué queda entonces de Cleopatra cuando bajan las luces y se barre el confeti imperial? No la caricatura con eyeliner eterno, sino la persona que sostuvo un estado complejo, pegado con grano, plata y símbolos. Tras el nacimiento político de Augusto, la historia no se detiene, pero empieza a hablar de Cleopatra en pasado interesado. Augusto convierte a Egipto en su hacienda personal, con un prefecto ecuestre, no un senador, para que nadie acumule poder allí. Cleopatra sigue presente en cada decreto sin nombrarla. El grano del Nilo alimenta Roma, las monedas se rehacen sin su efigie y los santuarios de Isis, que Cleopatra había sabido utilizar con maestría, se expanden por el Mediterráneo ahora bajo patrocinio romano. Cleopatra también sigue en la biografía de sus hijos. Cleopatra Selén, arrancada de Alejandría, es casada por Augusto con Juba II y enviada a Mauritania como reina clienta, una operación geopolítica que paradójicamente prolonga el proyecto alejandrino en Occidente. En su corte de Lol Cesaria se levantan faros, se emiten monedas con iconografía egipcia y se copian bibliotecas. Alexander Helios y Ptolomeo Filadelfo, en cambio, se pierden en el archivo del poder. Su rastro se apaga. Incluso esa ausencia habla de Cleopatra. Su dinastía fue curada para que el mito augusteo no tuviera herederos incómodos. Y si te ha gustado ver a Cleopatra como estratega y no como mito de celofán, te recomiendo la historia de un tirano más moderno que se creyó Dios en la tierra mientras masacraba a sus ciudadanos en el centro de África.